el subtema 1.2 veremos a continuación lo que sería áreas de la farmacología. Vamos a empezar con farmacogenética. Es muy importante, lo voy a repetir otra vez, el término farmacogenética, porque a continuación igual vamos a ver otro término que se parece mucho y es farmacogenómica. Entonces, farmacogenética va a estudiar la variabilidad genética, casi siempre hace más referencia como a los polimorfismos genéticos que un individuo puede tener y por lo tanto van a afectar la respuesta al fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Para esto hay que acordarnos un poquito de bioquímica. Si nosotros nos acordamos, tenemos nuestro DNA. Este DNA va a tener genes. Entonces, estos genes al final van a terminar codificando para proteínas. Las que más nos interesan en farma, pues por sus implicaciones en el metabolismo y la excreción, van a ser las enzimas. Entonces, imagínense que yo me acabo de consumir un medicamento que por diversos estudios nosotros sabemos que es metabolizado por estas enzimas, ¿no? Y entonces ya lo metabolizan y yo voy a tener ahora un fármaco, un metabolito, por así decirlo, y después va a poder excretarse. ¿Qué pasa si yo tengo una mutación? Justamente a eso hace referencia a la variabilidad genética, que haga que estas enzimas, mis enzimas, sean deficientes, o sea, no tengan una adecuada función. Bueno, pues este fármaco no se metaboliza, por lo que tampoco se excreta y pues al final puede llegar a acumularse en mi organismo. Entonces obviamente eso va a ser, puede llegar a generarme efectos tóxicos. Igual puede ser que yo tenga diferentes enzimas y sea más susceptible a ciertos fármacos o más o incluso pueda ser más resistente al efecto de los fármacos. Entonces eso hace referencia a lo que sería farmacogenética. Ahora vamos a ver farmacogenómica. Esta va a estudiar las bases genéticas de ciertas enfermedades para diseñar fármacos específicos contra ellas. Por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, lo que pasa es que, bueno, vamos a tener el cromosoma 22 específicamente alterado y a este se le conoce como cromosoma Filadelfia. Esto a ustedes ahorita no, pues tal vez no es como que tan relevante. Lo que sí me interesa es que prácticamente esto, en este ejemplo, me va a provocar que me avance, o sea, si yo tengo esta pequeña mutación aquí, lo que pasa es que yo tengo leucemia mieloide crónica. Sin embargo, hay ciertos fármacos que estos dos, esta mutación lo que me hace es que me va a codificar para un receptor, específicamente un receptor tirosina sinasa. Cuando ese receptor se activa, lo que pasa es que me va a provocar la proliferación justamente de ciertas células de la médula ósea. Eso me lleva a generar la leucemia mieloide crónica. Sin embargo, nosotros actualmente tenemos un fármaco que me impide esa cascada de señalización al inhibir o al interactuar con este receptor tirosina sinasa. Entonces yo ya no tengo pues el avance de esta enfermedad. Igual hay muchos cánceres que pueden llegar a avanzar debido a esta interacción entre ciertos ligandos y ciertos receptores. Por ejemplo, yo tengo aquí un ligando que se va a unir a su receptor en esta célula. Entonces, cuando este ligando se une a su receptor, lo que me provoca es la proliferación de esta célula, pero es una proliferación anormal. Si nosotros definimos al cáncer como una proliferación anormal de las células, eh, nosotros podríamos entender esta parte. ¿Qué pasa si yo hago, o aquí en vez de este ligando, hago que un fármaco me impida esta interacción? Pues lo que pasa es que ya no voy a tener la proliferación de estas células malignas. Entonces esto es pues muy benéfico para ciertos pacientes con cáncer. Entonces los fármacos que se van desarrollando a partir o bueno, gracias a la farmacogenómica, cada vez son más específicos y cada vez nos pueden ayudar a combatir más enfermedades. Ahora, la farmacoeconomía prácticamente nos va a estudiar la relación entre lo que sería el costo y beneficio del desarrollo de un fármaco. ¿Qué quiere decir eso? Pues nos va a permitir o a evaluarla a nivel económico
los medicamentos para seleccionar los que tengan un beneficio mayor, es decir, prácticamente que lleguen a la mayoría de la gente y que la mayoría de la gente se vea beneficiada. Esto no quiere decir que tenemos que gastar lo menos posible, sino que debemos de hacer el mejor uso de los recursos económicos de los que disponemos para justamente hacer o llegar a un impacto mayor. Ahora, la toxicología es la ciencia que estudia los efectos perjudiciales de los fármacos y también, ¿por qué no?, de las sustancias químicas responsables de intoxicaciones domésticas, ambientales o industriales. Y justamente busca conocer los efectos adversos derivados del uso de los fármacos, específicamente a qué dosis aparecen, porque no es lo mismo que yo administre un fármaco, y justamente de aquí también viene la posología, que prácticamente es decir en qué cantidad y cada cuándo se tiene que administrar los fármacos. ¿Por qué? Porque, bueno, todo esto se saca de diversos estudios y son importantes para no, pues, cometer justamente llegar a efectos adversos o tóxicos para el paciente. ¿Y cuáles son las concentraciones a las que pueden resultar mortales en este caso? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la toxicología. Ahora, farmacometría, que también se le puede llamar farmacología cuantitativa, viene de la raíz griega fármacon, que significa medicamento, y metrón, que significa medida. Es prácticamente nos va a establecer o nos va o estudia lo que sería la relación entre la dosis y los efectos. Si nosotros lo vemos en una gráfica, aquí tendríamos lo que serían las dosis del medicamento que se administró y los efectos que me produjo el medicamento, ¿no? Entonces nosotros podemos aquí tener ciertas pues curvas dependiendo de la mayoría de las personas. Ahora vamos a ver los medicamentos en la terapia individualizada. Es importante pues recordar esta frase: existen enfermos, no enfermedades, ya que a nivel clínico pues en algunas ocasiones van a escuchar inequívocamente decir a los médicos incluso el diabético de la cama 453, ¿no? O sea, no hay que retomar estos discursos, sino es el paciente con diabetes, ¿ok? Y esto es importante porque cada paciente es individualizado y muchas veces nosotros creemos que la fisiopatología que nosotros vemos va a ser casi igual en las personas, ¿no? Y más que nada a los fármacos me refiero. No porque nosotros sepamos el mecanismo de acción de un fármaco, significa que pues vamos a tener, por así decirlo, la seguridad, que en la mayoría de casos pues sí es así. Sin embargo, cada paciente es diferente, entonces pues podríamos llegar a tener ciertos efectos en cada paciente, justamente como ya lo vimos, deseables o indeseables. Entonces, también para esto es importante pues recordar que existe prescripción basada en evidencia, que prácticamente implica la prescripción que nosotros vamos a dar como médicos debe estar fundamentada en fuentes de información serias y prestigiosas y no en suposiciones, creencias o anécdotas. Y a través de esto, pues justamente va a ser posible mejorar la calidad de la prescripción, favorecer el uso de los tratamientos bien aprobados, impulsar la evaluación formal de los tratamientos cuando hay un grado razonable de incertidumbre acerca de sus méritos y eliminar los tratamientos ineficaces o peligrosos. Ahora vamos a establecer lo que serían las diferencias entre los conceptos de efecto placebo y nocebo. El efecto placebo va a ser la modificación que se produce en un organismo derivado de la administración de una sustancia inerte, es decir, de una sustancia que no tiene nada que ver con o que no ejerce prácticamente algún efecto en el paciente que sea reconocido. Y casi siempre después de que nosotros administramos esta sustancia inerte, lo que vamos a ver es una mejoría en el paciente. En cambio, el efecto nocebo es igual a una sustancia inerte, sin embargo, nosotros vamos a ver efectos negativos en el paciente. Y pues tanto placebo como nocebo se llegan a asociar a factores psicológicos. Ahora, vamos a ver la terapéutica no farmacológica y farmacológica. La farmacológica, que es la que vamos a ver más que nada alrededor de este curso, que también se le conoce como farmacoterapia,
y tiene sus raíces griegas terapeiae, perdón, que significa justamente curación o remedio. Y prácticamente es el estudio del uso de los fármacos destinados para evitar y tratar las enfermedades, así como modificar efectos fisiológicos, basándose en pautas del tratamiento racional, que justamente a esto hace referencia a la medicina basada en evidencia. Ahora, la terapia no farmacológica, pues prácticamente como su nombre lo indica, va a ser toda esa terapia que no utiliza fármacos. Entonces es la intervención no química teóricamente sustentada, ¿por qué? Porque se sabe que sí tiene un beneficio en el paciente, focalizada y replicable, realizada sobre el paciente o el cuidador y potencialmente capaz de establecer o de obtener un beneficio relevante. Hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias.